Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar sobre gestión de identidades. Mi nombre es Luis Pedroche, soy BDM de Soluciones Management y el mayorista ALSO, y conmigo también me acompaña Ismael Benito, ingeniero del equipo técnico, y que bueno, nos ofrecerá a la segunda parte de este webinar pues una demo, ¿no?, sobre ciertas capacidades que podemos llevar a cabo con las herramientas de Management sobre la gestión de identidades. El objetivo del webinar el día de hoy es, digamos, daros unas pinceladas de aquellos puntos clave en lo que sería un programa, digamos, de gestión o gobernanza de identidades, ¿no?, y accesos, lo que se llama el concepto IGA. La idea es comentar, como digo, bueno, pues en relación al ciclo de vida de las identidades, qué posibilidades o qué mecanismos serían interesantes, digamos, acometer para ese mantenimiento de identidades, poder evaluar el riesgo de nuestra configuración de esas identidades que estamos gestionando, cómo establecer mecanismos seguros de autenticación y, por último, pues auditorías de actividad, ¿vale? Estas, digamos, cuestiones relativas a las identidades son claves. Y, bueno, habría otro punto que no mencionaremos dentro de este webinar, que sería la gestión específica de cuentas privilegiadas, que fue objeto de otro webinar que hicimos en el mes pasado, el mes de febrero. Por lo tanto, bueno, también si este punto se podría considerar, ¿no?, dentro de lo que sería la gestión de identidades, pues lo hemos cubierto de forma separada. Pero bueno, si queréis comentar o ampliar la información, por supuesto, encantados de proporcionarla. Bueno, la parte de IGAS, Identity Governance and Administration, es una función clave, ¿no?, en cualquier tipo de regulación, ¿no?, de seguridad o, digamos, normativa, ¿no?, que os pueda ser de aplicación, tanto a nivel obligatorio como puede ser un NIS2 o DORA, como digamos, regulaciones internacionales ISO 27001 o Esquema Nacional de Seguridad al cual nos queremos adherir, ¿no?, en nuestras organizaciones. Todas ellas, digamos, al final ponen un punto específico de atención en las identidades. Es decir, tenemos que tener mecanismos seguros para poder gestionar ese ciclo de vida de las identidades mediante funciones que nos permitan, pues, digamos, automatizar ciertos procesos, securizar, verificar, digamos, cuáles son los permisos que adjudicamos a esas identidades y poder de alguna forma, pues, establecer integraciones con múltiples entornos para finalmente, pues, controlar exactamente qué hacen esas identidades, cómo acceden a nuestro entorno corporativo de aplicaciones y de esa forma, pues, ser conformes, como decía, estas normativas, ¿no? La idea, por tanto, de IGA comprende toda esa gobernanza y el ciclo de vida de la identidad es clave, ¿no? La idea siempre es establecer mecanismos o procesos controlados en los cuales vamos a controlar el proceso de aprovisionamiento de usuarios, ¿vale? Por ejemplo, identidades en entornos, por ejemplo, como puede ser un directorio activo de Microsoft, un entorno cloud de Azure AD o Entra ID, pero también, bueno, distintos directorios, no necesariamente Microsoft. La idea es que establezcamos esos procesos para proceder de una forma lo más automatizada posible, pero sin, digamos, menoscabar los aspectos de seguridad, establecer el alta, establecer el acceso securizado a todas las aplicaciones de, digamos, corporativas, definir cómo se autentican de forma segura en esas aplicaciones, a qué tiene permiso o acceso, controlar a través de reporting auditoría qué es lo que están haciendo las identidades y, por último, en el caso de que esa identidad, cuenta de usuario, pues deje la organización, pues efectuar métodos también efectivos de baja o deshabilitar, digamos, dentro del entorno corporativo. Todo esto, digamos, sería el ciclo de vida que podemos aplicar con múltiples vías, ¿no? Sería deseable el que pudierais contar con herramientas o aplicaciones donde todo este proceso se llevara de una forma automatizada, ¿no?, mediante mecanismos de orquestación. Es decir, distintos tipos de acciones concatenadas en las cuales en un momento dado hay una evaluación de distintos condicionantes, por ejemplo, a qué departamentos van a pertenecer esas identidades o según, por ejemplo, ubicación, país, en el caso de multinacionales, en función de esas
digamos, esa toma de decisiones, poder llevar a cabo distintos mecanismos de alta o asignación. ¿Vale? Por tanto, tener distintas vías mediante esa orquestación en las cuales incluso podemos o podríamos, sería deseable que pudiéramos llevar a cabo algún tipo de autenticación mediante scripting que incluso permitiera al entorno desarrollarlo de forma sencilla para precisamente llevar a cabo todas esta toma de decisiones en función del tipo de identidad que queremos dar de alta en un proceso de aprovisionamiento o de aprovisionamiento. ¿Vale? Por tanto, la orquestación sería clave. Por supuesto, el poder disponer de herramientas que realicen una integración con múltiples entornos, ¿vale? Bien de forma nativa o bien mediante APIs, ¿vale? Para efectivamente, dependiendo de, por ejemplo, la consulta de registros que tengamos en aplicaciones específicas, como puede ser de recursos humanos, pues podamos ya realizar la inyección de la identidad en entornos de directorios como los que veis en pantalla, sean on-premise o cloud. También otro punto a tener en cuenta sería el establecer una salvaguarda de las identidades, es decir, no nuestro entorno de directorios con esas identidades, lógicamente, tendrá que ser protegido desde el punto de vista de prevención ante desastres, ¿no? Entonces, identidades presentes en directorio activo, Azure AD, Google, etcétera, buzones de correo, entorno de SharePoint, etcétera, deberían ser salvaguardadas con mecanismos de copia de seguridad, con posibilidad de restauración de la identidad completa o incluso de atributos específicos que se hayan cambiado, se hayan omitido por error, no ya por un posible ataque, ¿no? Por tanto, esos mecanismos también tenerlos en cuenta. Respecto a lo que es la evaluación del riesgo y amenaza, nos referimos a que sería ideal poder establecer un análisis del nivel de riesgo de nuestros directorios de identidades, ¿no? La idea es poder establecer unos indicadores de riesgo, ¿vale? Lo que veis en pantalla sería un ejemplo relacionado con directorio activo, los cuales vamos a controlar indicadores de riesgo relacionados con cuentas de usuario. Por ejemplo, cuentas de usuarios inactivos son altamente, digamos, prioritarias en cuanto a la gestión por el impacto que tiene en la seguridad, o usuarios que nunca han logueado en el dominio, por ejemplo. Es decir, mantenimiento de esas cuentas de usuario es importante, y más si son cuentas que tienen un nivel de privilegio elevado, ¿no? Dentro de, en este caso, directorio activo. Por lo tanto, un análisis de este estilo, digamos, nos ayudará a poder identificar aquellos puntos o aquellos indicadores que deberíamos solucionar para que no comprometan la seguridad con referencia a estándares o, digamos, marcos como por ejemplo Mitre Attack, ¿no? Donde nos indicará, digamos, la mejor forma de solucionar este indicador comprometido. También sería interesante, por ejemplo, desde el punto de vista de actividad de las identidades, controlar las posibles superficies de ataque. Es decir, si somos propensos a recibir, por ejemplo, un ataque de ransomware, un ataque de fuerza bruta, ¿vale? Todo eso sería identificado también como posible superficie de ataque y también sería interesante dentro de esa evaluación de riesgo. Para ello también sería útil que nos apoyáramos en una revisión periódica de los permisos que tienen, por ejemplo, identidades dentro de directorio activo, de servicios de Microsoft 365, en el sentido de, por ejemplo, permisos que tienen sobre determinadas carpetas compartidas de servidores de ficheros, o en el caso de Microsoft 365, pues roles asignados o asignación de aplicaciones, ¿vale? Esa revisión periódica nos permitirá tomar decisiones respecto a la gestión sobre si debemos limitar esos permisos o si sobre esos permisos no hace falta hacer ninguna modificación porque son adecuados o incluso ampliarlos, ¿no? Entonces, también sería deseable esas campañas de revisión. Bien, la autenticación, aquí lo que establecen, digamos, todas las regulaciones de seguridad es establecer mecanismos de autenticación seguras, tanto a lo que es en el acceso al puesto de trabajo del usuario, su endpoint, como a lo que serían las aplicaciones corporativas, ¿no? Podemos establecer, por mejora de productividad, mecanismos de single sign-on, pero siempre securizados con factores de autenticación. La idea es tener una mayor variedad posible en el control de autenticadores, ¿vale? No solo en logons, digamos, en puesto de trabajo, sino también, por ejemplo, en conexiones remotas, RDP, en conexiones, por ejemplo, VPN, y también, bueno, tener en cuenta que esas
esos autenticadores puedan actuar incluso cuando no se tiene conexión a la red corporativa. Hablamos de un MFA offline. Por lo tanto, sería interesante poder establecer esos mecanismos. Más allá de los mecanismos, también es interesante contar con una variedad importante de factores de autenticación. Es decir, podemos elegir, dependiendo del nivel de madurez de las compañías, unos autenticadores que tengan que ver con lo que serían, pues, por ejemplo, preguntas y respuestas de tipo personal, ¿vale? O de datos específicos corporativos, como número de empleado. Podrían ser mediante códigos de un solo uso, ¿no? Enviados pues, por correo electrónico o SMS. Podríamos también integrar con autenticadores de terceros, por ejemplo, Google o Microsoft, o incluso pues, integrar la autenticación mediante tokens físicos, autenticación biométrica, autenticación mediante códigos en app móvil. Bueno, una variedad, digamos, que nos permitiría ajustar, dependiendo del tipo de empleado o del tipo de identidad que queremos controlar, pues distintos mecanismos de autenticación. También sería interesante dentro de esa autenticación o dentro del autoservicio que dotemos a las identidades, por ejemplo, para resetear sus contraseñas, también se podría ser otra función interesante, para estos mecanismos establecer un acceso condicional, es decir, restringir esos accesos a, digamos, identidades que estén ubicadas en un determinado entorno de red, que estén conectándose desde dispositivos específicos, que estén conectándose quizás en un tramo horario también específico y, por qué no, limitar la conexión a determinadas ubicaciones geográficas. Desde España que sea posible, por ejemplo, o desde países donde la empresa tiene sedes o delegaciones, pero sin embargo no sea posible realizar esa operativa desde otras ubicaciones. Todos estos mecanismos también reforzarían la seguridad dentro de la autenticación. Bien. Pasamos ya a lo que sería la auditoría de actividad, ¿vale? En este caso, pues nuestras recomendaciones en cuanto al seguimiento de identidades es el tener un mayor número posible de entornos, digamos, a nivel de sistemas, servidores, a nivel de aplicaciones, a nivel de comunicaciones, dispositivos de comunicaciones, dispositivos de seguridad firewall, entornos virtuales. Incluso, digamos, tener integración con entornos o aplicaciones, digamos, de terceros en cuanto a control de vulnerabilidades, por ejemplo, la actividad cloud, ¿no? A través de nubes públicas o, digamos, actividad específica de servidores web, por ejemplo, o incluso también a nivel de ficheros, ¿no? Todos estos entornos deberíamos contemplarlos de una forma integrada, con una auditoría, con una recogida de eventos que nos indiquen qué está haciendo la identidad en cada momento a que accede, cuándo, desde dónde, ¿vale? Para con el objetivo de tener un control específico, un seguimiento. Con esa información nos servirá para, en un momento dado, por ejemplo, poder llevar a cabo la emisión de alertas en lo que sería una ocurrencia, por ejemplo, de un número determinado de logins fallidos en alguno de estos entornos. ¿Vale? Eso podría ser un indicador de fuerza bruta y, bueno, un ataque de fuerza bruta y, bueno, pues poder notificar al respecto o incluso responder, ¿no? Pero también nos serviría para establecer mediante lo que sería inteligencia artificial un patrón de comportamiento de las identidades, ¿vale? La idea con el concepto de WEBA, User and Entity Behavior Analytics, es precisamente el poder establecer ese patrón y, bueno, pues la inteligencia artificial, Machine Learning, que establezca también un nivel de puntuación de riesgo, ¿no? de las identidades o incluso de las entidades a las que acceden, ¿no? esas cuentas de usuario, ¿no? Indicar cuáles son los usuarios o los endpoints que debemos vigilar por su actividad más sospechosa, de acuerdo, que se identifica, bueno, mediante una comparación, ¿no? Una línea base de comportamientos que se establecen y eventos que marcan una diferenciación clara respecto de lo que sería el comportamiento, ¿vale? O sea, nivel de riesgo nos ayudará mucho en nuestra labor de análisis. Y al final,
todo necesitará no solo un motor de análisis eficaz y potente para determinar esos comportamientos, sino también un mecanismo de respuesta, ¿vale? En primer lugar, el primer paso sería el poder generar alertas dentro de la herramienta, la plataforma que utilicéis, integrar, ¿por qué no?, con sistemas de gestión TI empresarial como sistemas de ticketing, por ejemplo, y también la notificación no debe quedarse ahí, es decir, tendríamos que disponer de sistemas efectivos de respuesta ante determinados incidentes, ¿vale? Para ello podríamos tener mecanismos que nos identificaran la ejecución, por ejemplo, abierta de, bueno, pues cualquier tipo de script como respuesta a una situación de riesgo, pero también tener la posibilidad de establecer acciones procedimentadas, ¿vale? En función de determinadas comprobaciones, llevar a cabo ante la emisión de una alerta, pues llevar notificaciones adicionales, poder establecer, por ejemplo, arranque, parada de procesos, servicios, poder deshabilitar sistemas, poder, por ejemplo, dar de baja una cuenta en directorio activo, ¿vale? Ese tipo de funciones sería ideal poderlas procedimentar con el objetivo de tener una respuesta controlada ante una situación de riesgo, ¿vale? Bien, pues esto es un poco, digamos, lo que nos ofrece o esos puntos, digamos, importantes en la gestión de identidades, dejando a un lado, como he dicho, la parte de cuentas privilegiadas. Y ManageEngine para eso pues, nos proporciona un conjunto de herramientas o plataformas en las cuales, digamos, nos podemos apoyar, ¿no?, para ser más eficaces dentro de esa gestión, ¿vale? Hablaríamos en lo que es el ciclo de vida de las identidades de dos soluciones, AD360 plataforma on-premise, ¿vale?, para la gestión de esas identidades, gestión, autenticación, auditoría, ¿vale?, en distintos entornos de directorio activo, en 365, por ejemplo, auditoría a nivel de dominios, servidores de ficheros, actividad de servidores, incluso workstation, y la edición en nube, digamos, sería Identity 360, ¿vale?, que nos amplía, por ejemplo, esas funciones mediante la posibilidad de centralizar la gestión de múltiples directorios mediante un directorio virtual, ¿vale? Generamos la identidad en directorio virtual y desplegamos a múltiples directorios cloud, ¿no?, con algunas funciones también heredadas de la de 360. Lo que sería a nivel de auditoría de actividad, podríamos centralizarlo en una plataforma de SIEM, que se llama Log360, la cual, bueno, pues recogeremos eventos de todas las fuentes disponibles, incluso de aplicaciones de terceros o cualquier tipo de log que genere una aplicación, y efectuar ese mecanismo de seguimiento, identificación de comportamientos, respuestas ante fallos, etcétera. Y por último, PAN360 sería la plataforma para la gestión de cuentas privilegiadas. Ya comentamos en un webinar pasado, pues todas las funciones de PAN360, bueno, pues si estáis interesados, lógicamente os podemos ampliar la información. Y bueno, sin más, daré paso a mi compañero Ismael para que lleve a cabo pues la ilustración de ciertos aspectos de la gestión de identidades que esperamos que os resulten interesantes a través de las herramientas de ManageEngine. ¿De acuerdo? Bueno, pues doy paso, sin Buenas más. a todos. Vale, yo me voy a enfocar en la parte técnica de los productos. ¿Se me oye? ¿Hola? ¿Me podéis escuchar? Vale, perfecto. Vale, yo me voy a enfocar en la parte técnica de los productos. Lo que vamos a ver es, como ha comentado Luis Pedroche, la parte de AD360, que serían los productos que engloban todo lo relacionado con el directorio activo. En primer lugar, me voy a enfocar en AD Manager. AD Manager es una herramienta destinada para la gestión del directorio activo, donde, bueno, pues además de poder realizar todas las acciones que podemos hacer conectándonos a un domain controller, vamos a poder ir mucho más allá. Bueno, entre otras cosas, vamos a poder crear plantillas para la creación de usuarios e incluso en estas plantillas ya vamos a poder añadir nuevas funcionalidades que sean de automatización a la hora de la creación de estos usuarios, ¿no? En la creación de plantillas vamos a poder hacer una limpia de todos los campos que nos ofrece el propio directorio activo, que en la mayoría de los casos no se usan todos, sino el 50%, con lo cual vamos a poder hacer una limpia de todos los datos para poder dejar esta plantilla limpia con los datos que realmente nos interesan a nosotros a la hora de crear un usuario, ya no solo un usuario, sino cualquier tipo de objeto dentro del directorio activo.
E incluso dentro de estas plantillas también vamos a poder crear reglas de creación. En estas reglas de creación es donde vamos a poder añadir esa parte de automatización a la hora de dar de alta estos usuarios o estos objetos, ¿no? Estas reglas de creación van a ser en base a condiciones. Lo primero que tenemos que decir es que vamos a añadir una condición y en esta condición lo que vamos a poner es que X campo del que vamos a dejar rellenar a los técnicos o a los solicitantes, porque AD Manager también puede ser una plataforma de solicitudes de creación o modificación de objetos dentro del directorio activo para personas no técnicas, como puede ser el Departamento de Recursos Humanos a la hora de notificarnos que tiene que haber alguna alta, modificación, baja de un usuario. Con lo cual, desde aquí vamos a poner, pues por ejemplo, en este caso, podemos poner que el departamento pueda ser cualquiera de los que tengamos dentro de la compañía. Desde aquí seleccionaríamos el departamento y en base a que este usuario que estamos dando de alta, a la hora de utilizar esa plantilla, seleccionemos que el departamento sea el departamento financiero, vamos a autorrellenar datos de contacto. Por ejemplo, el logo name, la descripción, a qué grupo de seguridad pertenece, cualquier configuración. Esto con la finalidad de que cuando nosotros estemos creando, en este caso, un usuario, simplemente con rellenar 2, 3 campos, que podemos incluso configurar para que sean obligatorios y si no, no se puede mandar esa solicitud o esa tarea de creación, se autorrellene todo lo que nosotros necesitamos. Es decir, te pido un nombre, apellido, departamento y con ello voy a poder autorrellenar dirección, número de teléfono, correo electrónico, a qué grupo de seguridad pertenece, a qué unidad organizativa pertenece. Voy a poder autorrellenar todo de manera automática, ¿vale? Además de esto, dentro de AD Manager vamos a poder tener también una parte de automatizaciones, ya no en una plantilla de creación, sino automatizaciones reales, ¿no? En base a algo que suceda en nuestro entorno del directorio activo, voy a poder lanzar tareas, ya sea pues, de cualquier tipo de acción que tengamos disponible para hacer en el directorio activo. Crear un usuario, modificarlo, bloquear, desbloquear, resetear contraseña, lanzar un script personalizado, cualquier cosa, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues también va a facilitarnos y simplificar el día a día de los administradores del directorio activo, ¿vale? Pero, como bien ha dicho Luis Pedroche en su parte de la presentación, no solo vamos a hacer automatizaciones, sino que también vamos a poder hacer orquestaciones. Es decir, en base a que suceda algo dentro de nuestro sistema, vamos a poder orquestar, por ejemplo, una creación de un usuario, pero incluso siguiendo unos pasos y pudiendo dar tiempos entre acción y acción. Pues, por ejemplo, en la creación de un usuario, si después tenemos alguna integración para poder lanzar otra creación de ese usuario en una aplicación tercera o cualquier tipo de cosa así, que necesita un tiempo para que realmente sepamos que se ha creado ese usuario, desde aquí vamos a poder hacerlo sin ningún problema, ¿vale? También en esta parte de automatizaciones vamos a poder tener integraciones con aplicaciones terceras, ya no solo como he dicho, para poder lanzar esas acciones, sino para poder coger también información de esas aplicaciones, ¿no? Desde aquí tenemos un listado de esas integraciones que podemos tener con aplicaciones, ¿vale? Bueno, es un listado bastante grande, incluso con el paso del tiempo van incrementando y en caso de que no estuviera esta aplicación, la que queramos implementar predefinida en el sistema, incluso podríamos añadir esas aplicaciones que podamos tener siempre que sean compatibles con los protocolos que utilizan ManageEngine con AD Manager en este caso, ¿vale? Por ejemplo, si me meto en la parte de SQL, vemos que, bueno, pues tendríamos que configurar la integración, pero que sí que tenemos integración con esa parte de la base de datos para poder hacer acciones, incluso automatizaciones con la administración de los usuarios en base a pues, la información que podamos tener dentro del SQL para hacer cualquier tipo de acción con esa información que tenemos ya guardada. Incluso no solo esto, sino que en la parte de automatizaciones como tal,
para yo poder, por ejemplo, crear usuarios, voy a poder integrarme con ciertos tipos de orígenes de datos. Por ejemplo, creamos un usuario y desde aquí voy a poder hacerlo por un CSV, por una base de datos Oracle, de SQL, incluso con aplicaciones de Enterprise de recursos humanos, Workday, Zoho People, cualquier cosa, para yo desde aquí voy a conectarme a ese origen de datos, voy a recoger la información y en base a esa información voy a, en este caso, poder crear usuarios con la información que tengamos en esas aplicaciones externas, ¿vale? Además de esto, como he comentado, AD Manager es para la gestión del directorio activo, pero también nos ofrece, entre muchas otras cosas, una parte de informes. Estos informes lo que me van a dar es una foto en el momento en el que se lanza este informe, este report, del estado en el que está la información que yo quiera consultar en el momento, ¿vale? Por ejemplo, usuarios inactivos. Para saber los usuarios inactivos en el directorio activo habría que hacer un script para ver toda la información y además no es después muy legible y tal. Desde AD Manager, en la parte de reports, desde aquí directamente con pinchar en el informe de usuarios inactivos, yo voy a seleccionar cuántos días es inactivo, en cuántos días pongo el límite de inactividad y de cuántos quiero ver yo ese informe. Es decir, podría seleccionar el dominio entero como podría seleccionar una unidad organizativa únicamente para ver esa información. Si yo le pincho a generar informe, automáticamente va a hacer una consulta a todo el directorio activo o a las unidades organizativas que yo haya seleccionado y me va a mostrar todos los usuarios inactivos que hay en este momento. Es tan sencillo como eso con AD Manager. Otro report que suele gustar bastante es el poder conocer qué permisos tengo en las carpetas compartidas dentro de los servidores Windows. Puede ser un file server o cualquier cosa. También es tan sencillo como irnos a la parte de reports NFS, permisos de carpetas y desde aquí directamente podría seleccionar de qué servidor quiero ver yo esos permisos e incluso cuántos niveles de subcarpetas quiero ver yo en este momento, ¿vale? Voy a coger este para que sea más rápida la consulta. Simplemente dando a generar me va a mostrar todas las carpetas compartidas que hay en el servidor en caso de que haya seleccionado el servidor completo o si es una subcarpeta me podría indicar también los SARs o las carpetas compartidas que hay en ese nivel, incluso con, a ver si carga, con todos los usuarios o todos los grupos de seguridad que tengan permisos en esta carpeta y con qué permisos tiene. Seleccionar. Vale, ¿y qué permisos tiene cada uno de los usuarios o grupos de seguridad? Si es de lectura, de escritura, de cualquier cosa, ¿vale? No sé si me va a cargar por no perder mucho tiempo. Vale, vamos a pasar a la parte de AD Audit. La diferencia, AD Audit es el producto de auditoría, no solo de el directorio activo, sino que también podríamos auditar Workstation, servidores de ficheros, los servidores como tal, ¿vale? Podríamos auditar todo lo relacionado con el directorio activo. La diferencia entre los informes de AD Manager y lo que podemos ver en el directorio activo es que, como he dicho, el AD Manager va a lanzar la consulta en el momento en el que ejecutemos ese informe y nos va a dar la información de la configuración que tenemos en ese momento, mientras que AD Audit lo que va a hacer es estar recogiendo constantemente todas las acciones que se producen dentro del directorio activo. En este caso, si me posiciono en la auditoría del directorio activo, bueno, pues vais a ver que voy a tener todas las acciones, no se me va a escapar nada, que están ocurriendo dentro del directorio activo. Incluso tendremos acciones de login directamente. Voy a poder ver logins fallidos, voy a poder ver si el login fallido es en base a que ha puesto mal la contraseña incluso, la actividad del login, ya no solo en los fallidos, sino todos los usuarios que se están conectando. En caso de ser una conexión correcta, voy a ver que no ha habido ningún problema. En caso de ser error, también me va a aparecer desde aquí. Y todas las acciones que se hagan incluso dentro del directorio activo, administración de cuentas, de usuarios, de todos los tipos de objetos que hay en el directorio activo, grupos, equipos, unidades organizativas, GPO, todo
voy a tener toda la información dentro de esta auditoría. Por ejemplo, usuarios recientemente creados, voy a tener la información de qué usuario se ha creado, en qué fecha y hora, el principal name que tiene este usuario, en qué dominio lo ha hecho. Voy a tener todo. Incluso si hubiera sido una modificación, a ver si veo, me va a poder decir en el mensaje que es la modificación que se ha producido. No solo nos quedamos en que se ha editado un objeto, sino me va a decir qué campo es el que se ha modificado, incluso el valor que tiene actualmente después de esa modificación, ¿no? Como comentaba, también tendremos una parte de File Audit para saber todo lo que sucede dentro de esos servidores de ficheros. Ya no solo tienen por qué ser servidores Windows, sino tenemos NetApp, MC, Synology, QNAP, ¿vale? Igual, con el paso del tiempo va incrementando esta lista de servidores de almacenamiento compatibles. Desde aquí vamos a poder auditar todo lo que pasa en esos SARs que tenemos dentro de estos servidores, ¿no? Quién ha accedido a leer un fichero, quién ha modificado, quién ha borrado, quién ha creado nuevos ficheros. Bueno, vamos a tener toda la información. Lo mismo para la auditoría de servidores, la auditoría de endpoints, ¿vale? Pero, bueno, lo importante, aunque también es muy importante tener auditado todo lo que está pasando en nuestro entorno, lo importante sería que no tengamos que estar conectándonos constantemente a este tipo de herramientas, sino que el producto como por sí mismo pueda informarnos cuando algo realmente crítico que nos interese saber en el momento en el que sucede, que está pasando. Como ha comentado antes Luis, si estamos teniendo muchos logins fallidos en una máquina por un usuario únicamente, puede ser un ataque. Eso me interesa saberlo en el momento, con lo cual desde aquí en las alertas voy a poder configurar que me avise en el momento en el que está sucediendo. Y no solo eso, sino que en las alertas hay que tener mucho cuidado también a la hora de configurarlas, porque si al administrador le estamos llenando el buzón de correos con alertas, al final no le va a hacer caso a las alertas y se va no va a ser realmente válido ni funcional las alertas, sino que si realmente las alertas llegan cuando tienen que llegar y de una manera limitada, sí que vamos a poder hacer caso. ¿Qué podemos hacer para esto? Bueno, en este caso vamos a poder configurar la alerta en base a una acción que suceda. Por ejemplo, yo me posiciono aquí y pongo login fallidos, login fallidos. En este caso, para mí, cualquier login fallido en este momento sería una alerta. Voy a poder configurar un mensaje en el formato en el que yo quiera. Esto es texto plano, donde voy a poder poner texto como yo quiera, incluso añadir las variables que yo necesite para que en la misma alerta me dé toda la información necesaria para poder mitigar lo que esté sucediendo en ese momento. Pero para que no se llene el buzón de correos, que puedan ser que no sean realmente una alerta o que sea del mismo evento, pero por no mandar tantos correos, lo que voy a poder hacer es que voy a poder configurar que para que sea una alerta realmente un login fallido, tiene que pasar 10 veces en 5 minutos. Y no solo eso, sino que para realmente ser una alerta, porque si yo ahora mismo lo dejo así, si los usuarios entran a las 9 de la mañana y tengo 1000 usuarios, fácil que 10 van a fallar la contraseña en 5 minutos. Con lo cual, lo que voy a poder hacer también es decir que, además de eso, que sea el mismo usuario. Aquí ya cambia la cosa. 10 logins fallidos en 5 minutos o incluso 2 minutos para el mismo usuario, ya sí que puede ser ahí una alerta de seguridad, porque pueden estar intentando atacar para conocer la contraseña, ¿no? De igual manera, podría limitar estas alertas dentro de un horario. Voy a poder configurar el horario laboral para que si sucede esta acción dentro de ese horario no sea una alerta, o viceversa. Si no lo selecciono serían las 24 horas, o incluso para este tipo de alertas, si tenemos un usuario conocido, que puede ser un usuario de servicio, que sabemos que está dando ese tipo de errores, pero no hemos podido por cualquier cosa poder solventarlo, desde aquí a poder hacer un filtro para poder excluir ese tipo de usuarios o cualquier tipo de condición. Esto no solo va a poder
notificar al administrador para que pueda hacer cualquier tipo de acción para solventar ese problema, sino que también voy a poder solventarlo de manera automática. Yo voy a poder notificar al administrador de que está sucediendo este problema, pero también voy a poder ejecutar un script. Si con un script, este script lo podemos hacer de manera manual en cualquier momento, simplemente le daría la ruta del script y le pondría las variables con las que quiero trabajar a la hora de lanzar ese script, ¿no? Si con el script yo puedo solucionar ese problema, ya estoy quitando también trabajo al administrador. Ya estoy también reaccionando mucho más rápido que si alguien tiene que hacer algo a mano. Con lo cual, bueno, pues bastante importante este apartado también, ¿vale? Y también, por último, el último producto de los que vamos a ver hoy sería ADSL Service. Con este producto también vamos a poder añadir mucha más seguridad a nuestro entorno. ADSL Service fue un producto destinado sobre todo para aliviar el trabajo de los administradores. ¿Por qué? Porque fue un producto destinado para que pudiéramos dar la potestad a los propios usuarios de poder resetear su contraseña cuando esa contraseña ha sido caducada o cuando se ha olvidado de la contraseña al usuario, que el usuario no tuviera que ir al administrador para que tuviera que el administrador hacer esas acciones de manera manual, sino que vamos a ofrecer un portal a los propios usuarios para que, sin conocer la contraseña, puedan resetear esa contraseña. ¿Cómo se puede hacer esto de una manera securizada? Con MFAs. Los usuarios van a tener que, antes de poder hacer uso de estas funcionalidades, conectarse a ADSL Service y configurar los MFAs que el administrador haya habilitado para ese tipo de acciones. Con el paso del tiempo ha ido evolucionando este producto y sí que han añadido nuevas funciones de seguridad, ya no solo para quitar trabajo a los administradores o aliviar ese trabajo a los administradores, sino a nivel de la organización, ya que con estas configuraciones de segundo factores de autenticación, si me he ido con el timeout, con esas configuraciones de segundo factor de autenticación y con el Gina, que es un agente instalado en los equipos que queramos hacer uso de estas funcionalidades, vamos a poder habilitar que para el inicio de sesión en las máquinas van a tener que pasar no solo el login que tengan con el directorio activo, sino MFAs. Ya no solo para el inicio de las máquinas, sino para, como ha comentado Luis, inicio en Windows, en VPNs, en aplicaciones externas, cualquier cosa. Esto lo que tendríamos que hacer es configurar los MFAs. Desde aquí tendríamos todos los MFAs que son compatibles, Google Authenticator, Microsoft Authenticator, incluso con YubiKey, notificaciones push que se están utilizando mucho últimamente, donde el usuario puede tener la aplicación de ADSL Service descargada, ya sea en Android, ya sea en iOS, y van a poder utilizar su huella dactilar o su Face ID, en caso de Apple, como método de segundo factor de autenticación, ¿no? Y para el apartado de añadir seguridad al sistema, desde aquí es donde vamos a poder configurar qué MFA son los que utilizo para que el usuario pueda hacer login en el equipo, ¿no? Para mayor seguridad incluso no tiene por qué ser un único factor de autenticación, sino que yo podría obligar a los usuarios a pasar incluso hasta 3 factores de autenticación, además del login. E incluso de todos los MFAs que yo haya configurado o que yo haya validado para los usuarios, si yo he configurado 5, por ejemplo, voy a poder seleccionar de esos 5 cuáles son los que utilizo para el MFA en el inicio de sesión de, en este caso, el equipo Windows, Mac o Linux, ¿vale? Si yo seleccionara un único MFA y desde aquí dejara los 3 MFAs que yo he validado para que puedan ser utilizados, el usuario lo que va a tener es la posibilidad de utilizar cualquiera de los 3, ¿vale? Igual va a ser para sesiones, inicio de sesión en OWA, VPNs o para esas aplicaciones Enterprise con las que tengamos esas integraciones, ¿vale? Bueno, de igual manera, ADSL Service serviría, como he comentado, para hacer esas reseteos de contraseñas de cara a los usuarios sin necesitar ninguna acción de administración, aunque no se sepa la contraseña anterior, para desbloquear la cuenta e incluso para actualizar los datos de contacto dentro del
directorio activo. También nos serviría para herramienta como notificación de que las contraseñas van a expirar de los usuarios, incluso pudiendo ser muy pesados para que no lleguen a caducar esas contraseñas. Yo puedo notificar todos los días, 14 días antes de que caduque la contraseña, incluso con un mensaje personalizado donde incluso podremos añadir paso a paso las acciones que tienen que hacer los usuarios para poder resetear esa contraseña. Y otro punto muy importante y muy fuerte a nivel de seguridad es la política de contraseñas que tenemos para los usuarios del directorio activo. El propio directorio activo con Microsoft, la política de contraseñas es bastante ligera, pudiendo hacer pocas configuraciones. Nos deja lo típico: caracteres mínimos, máximos, cuántos caracteres numéricos, cuántos caracteres especiales, pero no va más allá. Sin embargo, con ADSL Service sí que vamos a poder fortalecer mucho más la contraseña. Vamos a poder tener lo mínimo que nos deja hacer el propio directorio activo, como caracteres mínimos, cuántos caracteres especiales, cuántos números, todo lo que nos deja hacer el propio directorio activo, pero sí que podemos ir más allá con prohibir incluso caracteres consecutivos con el nombre. Si mi nombre es Ismael, yo no voy a poder poner, en este caso, le dejo en 4, Isma no podría utilizarlo como contraseña. Prohibir caracteres consecutivos de la contraseña anterior, pero puedo ir más allá incluso. Voy a poder incluso hasta configurar diccionarios para que las palabras que estén en ese diccionario, que es un fichero TXT, no puedan ser utilizadas como contraseñas de los usuarios. Ya sea el nombre de la compañía, ya sea los meses, ya sea cualquier cosa. Como también palíndromos longitud, que es lo que tendríamos dentro del directorio activo. Y poco más. Sí que se me ha pasado una cosa en la parte de auditoría, que sería la parte de Analytics. Dentro de Audit, como estoy auditando todo lo que pasa dentro del sistema, también voy a saber qué actividades son inusuales. Es decir, si un usuario se conecta, tengo el inicio de sesión o el grueso del inicio de sesión a las 9 de la mañana, pero de repente un usuario se hace login en una máquina a las 12 de la noche, para mí eso es una actividad inusual. Desde aquí podría ver todas esas acciones que no están dentro de la normalidad de toda la auditoría que estoy haciendo con AD Audit dentro del directorio activo. Es una forma muy fácil de ver pues acciones que no deberían estar ocurriendo desde AD Audit con todo lo que está sucediendo dentro del directorio activo. Obviamente, para esto necesitamos un tiempo de recoger información y de analizar información dentro del producto, pero una vez que tengamos ya los patrones definidos de qué es lo normal dentro de la compañía, vamos a poder tener esta herramienta o esta parte de AD Audit para poder ver ese tipo de información que va a ser muy útil a la hora de ver qué está pasando fuera de lo normal, ¿no? E incluso dentro de AD Manager, también en la parte de repos, voy a tener Identity Risk Assessment, que es una funcionalidad relativamente nueva, donde vamos a poder ver también, pues algo parecido a la parte de Audit de Analytics, pero, en base a riesgos que pudiera haber con la configuración que tenemos dentro del directorio activo, me va a decir qué es más de riesgo en base a esa configuración o qué está bien dentro del riesgo que puede tener, ese tipo de cosas. Por ejemplo, desde aquí me está diciendo que tengo en severidad alta usuarios inactivos porque tendré muchos usuarios inactivos en este caso, ¿vale? Si le pinchara en ese informe, directamente me va a decir qué usuario está inactivo, con lo cual desde aquí voy a poder hacer incluso la acción de mover el usuario a cualquier contenedor, deshabilitarlo o cualquier cosa. De una manera muy fácil voy a poder ver los riesgos que tengo dentro del directorio activo y voy a poder mitigarlos, ya que esto está dentro de AD Manager y, como he comentado antes, AD Manager es para la gestión del directorio activo. Voy a poder hacer ese tipo de acciones, ¿vale? Quedo pendiente del chat para todas las consultas que podéis tener dentro, después de haber visto muy por encima los productos. Bueno, vamos a, si quieres, repasar el chat sobre distintas cuestiones. Hay una que se refiere por parte
de algunos asistentes a las capacidades de orquestación del AD Manager, ¿no? En relación a poder, por ejemplo, integrar con cualquier aplicación de recursos humanos e incluso integrar con formularios Google Forms, de tal forma que al rellenar, por ejemplo, un formulario determinado, AD Manager tenga la capacidad de inyectar esas identidades del formulario y crearlas en directorio activo. Sí, bueno, en ese caso tenemos muchas de las herramientas de recursos humanos, ¿vale? Para el tema de formularios de Microsoft, Google Forms, no lo sé muy claro, tendría que verlo a fondo, pero... Hay una integración ahí, lo que pasa es que viene sin icono de Google Workspace y aparece una configuración para tener webhooks entrantes y webhooks, digamos, salientes de llamada. ¿Vale? Quizás podría llevarse a cabo esa integración, ¿vale? La idea es que en este apartado la herramienta esté abierta a integración con cualquier aplicación de recursos humanos, ¿de acuerdo? Entonces es posible, en esa última pestaña a la derecha, Google Workspace, Sí, estuve... bueno, ahí aparece lo que sería una integración en primer lugar para realizar una inyección desde AD Manager en Google Workspace, por ejemplo, crear identidad en Google Workspace y luego en la parte de aplicaciones hay un apartado de Google Workspace donde aparece una integración también para webhooks entrantes. ¿Vale? Por lo tanto, quizás se podría hacer una llamada y considerar esa integración. ¿De acuerdo? En cualquier caso, como digo, AD Manager está abierto a configurar cualquier tipo de integración, no solo para las aplicaciones que aparecen en la última pestaña de la consola que está mostrando Ismael. ¿Vale? Por tanto, es posible que se pudiera establecer algún tipo de integración. Sí, desde Custom Application podemos hacer la integración con muchas de las aplicaciones que no están ya predefinidas, ¿vale? De hecho, bueno. Bueno, por tanto, en principio podría ser viable. ¿Vale? También hay otra cuestión referente a la integración con el módulo de cambios de Service Desk. ¿Vale? En este caso, Service Desk Plus es la herramienta ITSM de Manage Engine y bueno, nos ofrece una gestión de procesos ITSM, entre ellos lo que sería la gestión de cambios. ¿Vale? Todo ese proceso de gestión de cambios se va a documentar en las distintas fases y lo que es la fase, por ejemplo, de implementación, cuando se han aprobado los cambios previstos y tienen que ver con la gestión de identidades, desde el propio Service Desk habría integración nativa con AD Manager, es decir, podríamos hacer la llamada directamente a un formulario de alta, por ejemplo, de identidades en directorio activo o de cambios en permisos, por ejemplo, en directorios de servidores de ficheros, es decir, hacer una llamada a las capacidades de gestión desde el propio Service Desk. En ese sentido, ¿vale? Sí habría una integración, pero sería desde el Service Desk, el proceso de cambios, hacer la llamada a la AD Manager, ¿vale? Por parte del técnico que gestiona dicho cambio. ¿De acuerdo? Bien, no sé si más cuestiones que tengáis, que necesitéis consultar. En cualquier caso, bueno, conocéis, aquellos que ya conozcáis Manage Engine, todas las herramientas que estamos comentando se pueden probar, digamos, evaluar sin ningún tipo de problema, establecer los distintos escenarios que consideréis dentro de los proyectos en vuestra empresa, vuestros clientes, en el caso de que seáis partners. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, os animamos también a contactar con nosotros, como indica el equipo de marketing, para ampliar información o organizar una sesión demo específica de las soluciones para que veáis todas las capacidades y analizar los posibles escenarios. ¿De acuerdo? Bien, pues si tenéis alguna cuestión más, si no, agradeceros el tiempo dedicado al webinar. Espero que os haya resultado interesante. Gracias a Ismael también por su aportación a nivel demo y nada, pues Gracias a todos. nos veremos en el siguiente webinar. De acuerdo, muchas gracias a todos. Un saludo, que tengáis buen día. Adiós.